Vamos a empezar con oración. Vamos a orar. Padre Santo Misericordioso, te queremos pedir un día más, Señor, acudiendo a ti en oración y en súplica, en ruego. En primer lugar, mostrándote nuestra debilidad y mostrando nuestra dependencia total de ti, Señor. Venimos nuevamente, pues, con pocas cosas dignas que presentar delante de ti, pero lo que tenemos, Padre Santo, te lo entregamos. Nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra alma te pertenecen, porque nuestro Señor Jesucristo compró nuestra preciosa alma, compró todo nuestro ser con su preciosa sangre derramada en la cruz. Ahora nosotros, como siervos, venimos a tu presencia, Señor, postrados a tus pies, porque ese es nuestro lugar, a los pies del Señor, donde el siervo debe esperar a que ordenes, a que mandes, a que expongas nuevamente tu palabra y nosotros podamos vivir a través de ella. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tú nos das, porque entre miles y miles de millones de personas que escucharon esta santa y bendita palabra, solo unos pocos escuchamos atentamente, Señor, pero no por nuestra sabiduría, no fue por nuestro propio entendimiento, sino que fue a través de tu Santo Espíritu, el cual nos ayudó, el cual nos hizo renacer y el cual nos trajo a esta nueva esperanza. Y por eso vivimos, Señor, apartando ya nuestros deseos de lo mundano, apartando nuestros deseos de un mundo que cada vez está más podrido, más putrefacto, en el cual cada vez la maldad campera a sus anchas. Pero como hemos cantado en alabanza al coro, viene un día grande viene, Señor, ese día de Jehová. No será un día de fiesta, sino que será un día de ira sobre las naciones, ira sobre todos aquellos pueblos, sobre todos aquellos corazones que han tenido por inmunda la sangre del pacto, que han tenido por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía el tiempo no ha terminado y nosotros tenemos una gran misión que llevar a cabo, y es predicar el Evangelio hasta lo postrero de la tierra. Y tú has traído aquí almas de todos los lugares para que prediquen el Evangelio aquí, no en otro lugar, Señor, para que salves las almas preciosas de este pueblo, de esta ciudad. Porque, Señor, esa es nuestra labor. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso te pedimos, Señor, que mandes más obreros. Abre nuestros corazones para que podamos predicar el Evangelio más fuertemente. Ayúdanos, Señor, para que lo hagamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Pero ante todo y sobre todo, tú quieres que vivamos una vida digna del Evangelio, que vivamos una vida honesta delante de ti y de tu presencia, que vivamos una vida acorde a lo que somos hijos de Dios. Que no se nos olvide eso, Señor. Antes vivíamos como vagabundos, comíamos como vagabundos y hacíamos lo del mundo. Mas ahora, comprados y rescatados, han sido cambiadas nuestras vestiduras. Nuestros harapos fueron quemados y tú nos has vestido de vestiduras blancas de justicia. Nuestra carne, que estaba llena de llagas y de pústulas desde la cabeza hasta los pies, donde nuestra religión, como vendas aceitadas, engüentas en aceite para sanarlas, no servían para nada, Señor. Por eso tú nos diste una nueva vida. Nos hiciste renacer y nos diste un espíritu nuevo, para que a través de él podamos vivir dignamente, Señor. Ayúdanos a comprender bien estas cosas y te damos gracias por todas ellas. Queremos pedir por los hermanos que no han venido, ayúdales allá donde estén, y fortaléceles, Padre Santo, porque hay muchos que están trabajando y aunque estén apartados de la congregación, pero seguimos orando por ellos porque somos uno en el Señor.
Hay otros que están enfermos, Señor, espiritualmente, ayúdales. Levántales, Padre Santo, para que tú restaures ese primer amor que pusiste en sus corazones y no olviden a quién pertenecen. Hay otros que están enfermos físicamente, también te pedimos, Señor, que los sanes, para que con sus facultades plenas puedan servirte más fielmente en todas las cosas. Y ayúdanos a todos, Señor, para que tengamos oidores de tu palabra y sobre todo que seamos hacedores de ella. Guarda, Padre Santo, nuestros corazones y queremos poner este tiempo, esta predicación, esta enseñanza en tus benditas manos y que sea tu palabra, solo tu palabra, exclusivamente tu palabra lo que sea predicado en este lugar. Oramos en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vale. Quiero que busquen conmigo en sus Biblias, por favor, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos desde el 11 al 14. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 13, versículos desde el 11 al 14. Vamos a leer juntos. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La semana pasada tuvimos un seminario bíblico, ¿verdad? Desde el día miércoles hasta el domingo estuvimos predicando el Evangelio. Estuvimos enseñando desde el comienzo de la creación el propósito de Dios para cada uno de los hombres. Y el domingo estuvimos exponiendo en toda su plenitud, aunque nos faltaron, yo creo que alrededor de una eternidad para explicar bien todo lo que conlleva el Evangelio y todas aquellas cosas que se pueden aprender en la santa palabra de Dios. Pero espero de verdad, y oré por ello, para que todas las personas pudiesen recibir, los salvos pudiesen recibir más enseñanza, y los que no habían nacido de nuevo pudiesen recibir ese nuevo nacimiento. Yo sé que hay personas que cuando yo pido que levanten la mano, pues a veces por vergüenza no lo hacen. Y yo sé que otros que levantan la mano, a lo mejor del todo no han comprendido verdaderamente. Eso es igual que, por ejemplo, la Santa Cena. Yo sé que hay personas que comen verdaderamente con el corazón, entendiendo lo que están haciendo, y luego a lo mejor hay otras que todavía no disciernen bien lo que significa eso. Pero lo que verdaderamente importa es lo que Dios ve en nuestros corazones. Y después de un seminario, normalmente nosotros debemos explicar muchas cosas, sobre todo lo que es la vida cristiana. ¿Por qué? Bueno, pues que la vida cristiana es lo que nosotros tenemos que llevar. Es una vida nueva. Hemos sido renacidos, aprendíamos eso, ¿no? Nosotros, para ir al reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y una vez que tú naces de nuevo, ¿qué comienza? Pues una nueva vida. Tú no puedes nacer de nuevo llevando la misma vida. Ese es el problema que algunos cristianos no comprenden, que es cuando vienes a Cristo verdaderamente y recibes el nuevo nacimiento, tu vida cambia totalmente. No es que tu vida cambie un poquito, no, es que eres una nueva criatura y como nueva criatura, ¿qué haces? Vivir de una manera nueva. Si ustedes saben, la oruga, ¿no? La oruga es un animal que a veces nos da un poco de repulsión, ¿sí? Y esa oruga pues vive trepando por los árboles, comiendo las hojas, pero llega un momento en que esa oruga pues termina una fase de su vida y ¿qué hace? Hace su capullito, ¿no? Colgada en la rama de un árbol y en ese capullito es totalmente transformada y lo que sale de ahí es una oruga. No, sale una mariposa. Es
como si fuese un animal totalmente diferente. Ya no se vuelve a arrastrar por el árbol. La mariposa vuela. ¿O han visto alguna mariposa que se vuelve a arrastrar por el tronco de un árbol para llegar a la hoja? No, porque ha sido totalmente transformada. Es una enseñanza en la naturaleza que nos muestra claramente lo que Dios hace con nosotros. En primer lugar, nosotros éramos como las orugas, un poco repulsivas, con esos pelos que a muchas personas tienen incluso alergia a esos animalitos, y que cuando las vemos como que nos apartamos, ¿no? Nos da como repelús. Es un animal que está totalmente está inofensivo, o sea, está ahí que cualquier bicho se lo puede comer, en la rama del árbol o subiendo por el tronco, pero cuando es una mariposa puede volar, puede escapar, ¿no? Salen alas preciosas, hay mariposas que tienen colores muy llamativos, y eso nos enseña que nosotros hemos cambiado nuestra naturaleza, hemos pasado de arrastrarnos por esta tierra, dependientes de ella, con luchas y con afanes, a expensas de que venga cualquier pájaro y nos coma. Ahora pasamos a tener alas. El versículo que tienen que memorizar los hermanos la semana que viene, ¿no? Isaías capítulo 40 dice que los que están en Jehová, los que esperan en Jehová, que saldrán alas, pero no de mariposa, sino alas de águila. Alas de águila. Yo no sé si ustedes han pensado alguna vez en cómo será su cuerpo celestial, su cuerpo transformado. ¿De qué envergadura serán sus alas? Porque a veces los ángeles se nos representan así con alas. Bueno, no nos dice que tendremos alas. La palabra nos dice que tenemos vestiduras blancas, un cuerpo transformado de gloria. No sabemos, tal vez Dios nos dé alas, pero a lo mejor ni nos hacen falta las alas para volar. En definitiva, hermanos, lo que yo quiero explicarles es, yendo al pasaje de Romanos, capítulo 11, es que tenemos que entender lo que somos ahora en Cristo Jesús y tenemos que andar como nos enseña el Señor Jesucristo. Por eso esta palabra, que yo quiero aprovechar para avanzar un poquito más en el estudio de Romanos, y justamente después de un seminario, ¿cómo debe lucir un cristiano? Es decir, ¿cómo debemos vernos a ojos de los demás? ¿Qué es eso de vestirse de Cristo? La palabra de hoy yo la he titulado Vistámonos del Señor, porque es como termina Pablo esta sección. Sino vestíos del Señor Jesucristo, versículo 14, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. Hay que aprender acerca de eso. ¿Cómo nos tenemos que vestir? Cada trabajo en este mundo tiene una vestimenta, ¿o no? Sí. El atleta va en chándal. El bombero va con su uniforme de bombero, el policía va con uniforme de policía, el doctor va con su bata y con sus artilugios, con sus apechusques, como digo yo, con todos sus utensilios. El que va al matadero, ¿cómo va? Va con su uniforme blanco, o como lo lleven, con sus botas, ¿no? El albañil, ¿qué lleva? Lleva su mono de trabajo. A veces los albañiles todos sucios, todo así, todo lleno de manchas, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que se van a manchar. El pintor lleva también su atuendo. Nosotros mismos, cuando vamos a dormir, nadie duerme con traje y corbata, ¿no? Ninguna de ustedes creo que duerma con vestido. Todos nos ponemos un pijama, ¿no? Y no hace falta que vaya conjuntado. Yo sé que a veces se ponen el pantalón de uno y la parte de arriba de otro, así, cambiado, ¿no? No pasa nada, nadie te va a ver, tú vas a dormir. Pero estoy seguro que todos ustedes, antes de venir a este lugar, antes de vestirse lo que se han vestido, llevaban otro, ¿sí? Y se lo han quitado, o alguien lleva el pijama debajo. Nosotros de niños, cuando hacía mucho frío, el truco de las madres era ese. Llevábamos el pijama debajo y el pantalón por encima. Íbamos más calentitos al colegio, me daba gusto. La calefacción antes no era lo que es ahora. Por eso no pasábamos tanto frío, porque todos llevábamos nuestro pijama debajo. Y espero que nadie venga con el pijama debajo. Aún así, lo que nos importa hoy es que si ustedes estuvieron escuchando la semana pasada atentamente lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, lo que Jesucristo realizó en el Monte Calvario, nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y ahora lo que tenemos que hacer después es vestirnos de Él, ¿no? Recibir su preciosa sangre como el perdón de nuestros pecados y a raíz de ahí nosotros nos tenemos que vestir de Él. ¿Pero cuándo? Todos los días. Si tú un día se te olvida vestirte de Cristo, ¿qué ocurrirá? Pues puedes imaginarte qué ocurrirá si un día tú sales sin vestir de casa. ¿Qué ocurre si alguien sale sin vestir de casa?
Si sale desnudo. ¿Está bien todo, no? No. Hay gente que le gusta enseñar su cuerpo, ¿no? Hay playas nudistas, hay gente que está orgullosa de su cuerpo y lo enseñan. No tiene ninguna vergüenza. Pero aún así no van desnudos por la calle. Y yo creo que si nosotros salimos sin estar vestidos de Cristo, pues lo que ocurrirá es que nos irá acompañando la vergüenza del pecado cada momento de nuestra vida y la debilidad que nosotros tenemos se mostrará en ese día, porque no hemos sido vestidos, como dice Pablo también, las armas de la luz. Dice aquí así, versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, vestirnos de Cristo es equivalente a vestirnos a las armas de la luz. Y hay que aprender acerca de eso. ¿Quieres llevar una buena vida cristiana? ¿Sí? ¿Quieres ser verdaderamente un cristiano verdadero, genuino, que ande conforme a la voluntad de Dios? Tienes que vestirte cada día de tu vida de Cristo. Eso se llama el proceso de la santificación. Cada día tienes que parecerte más a Cristo. Y cada día tienes que parecerte menos a ti. A lo que eras tú antes. Y parecerte más a Cristo. Es muy fácil. Cada día, como dijo Juan Bautista, yo tengo que menguar y Él tiene que crecer. Pues nosotros tenemos que menguar y el Señor tiene que crecer en nuestras vidas. ¿Vale, hermanos? Entonces, queda claro que para poder revestirnos exteriormente de Cristo, es necesario primero tenerlo en el corazón. ¿Han entendido? Si yo quiero manifestar en mi vida a Cristo, porque ¿de qué se trata esto? No se trata de que yo lleve a Cristo en mi corazón y que nadie se entere. Porque es evidente que si yo llevo a Cristo en mi corazón, se tiene que revelar a todos los demás lo que yo tengo en mi corazón. Marcos 7, 21 al 22, el Señor Jesucristo enseña que lo que sale del corazón del hombre, eso contamina al hombre, ¿no? Porque lo que sale, que son los hurtos, las lascivias, la lujuria, las fornicaciones, la maledicencia, la maldad, las envidias, las borracheras, las orgías, todas esas cosas, dice, salen de dentro y contaminan al hombre. Salen de dentro, pero se ven fuera, ¿no? Salen de dentro y se manifiestan fuera. El cristiano verdadero que ha escuchado la palabra y ha recibido por fe la salvación, ¿qué ocurrirá? Que lo que tiene dentro se manifestará fuera, aunque él no quiera. Por eso, para saber verdaderamente si hemos aceptado a Cristo, si hemos recibido una verdadera salvación, no una salvación de pegatina, es observar lo que sale de nosotros. Observa. Tú quieres saber, no entendemos de árboles, ¿no? Parecen todos iguales, las hojas parecidas. Si tú quieres saber qué fruto da el árbol, ¿qué tienes que hacer? Esperar. Esperar que llegue el tiempo para que eche fruto. Tú esperas, y ahora en otoño, por ejemplo, el caqui, ¿no? La manzana, la naranja. Esos árboles ahora están dando fruto y sabemos diferenciar un árbol de otro. ¿Por qué? Por el fruto. El Señor Jesucristo dijo, por el fruto se conoce el árbol. Pues nosotros, para conocer qué clase de árbol somos, si somos un árbol bueno o si somos un árbol malo, simplemente tenemos que esperar para que salgan los frutos. El árbol de por sí va a dar fruto, no hace falta animarle, vamos árbol, fruto, fruto. No, el árbol por sí va a dar fruto, por naturaleza. El cristiano, por naturaleza, lo que tiene dentro saldrá fuera y se manifestará en esos frutos. Eso es lo que significa la palabra, que la santificación será ese proceso en el cual día tras día yo me pareceré más a Cristo y las obras de Cristo se manifestarán en mi vida, siendo semejante a Cristo. ¿Vale, hermanos? ¿Qué es la desnudez? Porque antes de vestirnos tenemos que saber qué es la desnudez. ¿Saben qué es la desnudez? La desnudez es el estado natural que todos tenemos delante de Dios. Génesis capítulo 1 nos enseña la creación del hombre como, bueno, Dios creó todas las cosas y Dios crea al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Capítulo 2 nos enseña cómo Dios al hombre lo creó y creó a la mujer y se unieron, fueron una sola carne, estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en el momento que cometen el pecado, ellos se dan cuenta de que están desnudos, sienten vergüenza y se hacen delantales con hojas de higuera. ¿Por qué ocurre eso? Porque pasaron
de no reconocer la desnudez a reconocer la desnudez. Ellos se escondieron porque reconocieron su estado natural delante de Dios. Ellos se sintieron desnudos y tuvieron vergüenza. Por eso se escondieron. ¿Qué ocurrirá con todas las personas en este mundo, de este mundo, que no reciban a Cristo? ¿Saben qué ocurrirá? Nosotros pensamos que esta vida es todo. Bueno, cuando digo nosotros, hablo de la humanidad. Mucha gente piensa que esta vida es lo que importa, que viven para este mundo, proveen para este mundo, trabajan día, noche, horas y horas y horas y se dedican a este mundo. Buena ropa, buena comida, una buena casa, un buen coche, bueno, todo. Hay que tener de todo. Proveen, pero llega un momento en que la vida se acaba y llega la muerte. La muerte llama a la puerta. ¿Has preparado tu alma? ¿Qué alma? El alma no importa, lo que importa es el cuerpo. Y ellos se encuentran en una situación muy compleja delante de Dios. Miren lo que dice Job, capítulo 19, versículo 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job está diciendo, afligido por su enfermedad, afligido por la pérdida de sus hijos, afligido por las pérdidas de todas las cosas. Él entiende que después de deshecha esta mi piel, mi cuerpo, esta piel se deshace, ¿o no? En la caja, cuando nos entierran, esta piel, ¿qué hace? Se deshace, se pudre. Y Job dice, en mi carne, representando al alma, el verdadero ser, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. ¿Quieren saber lo que ocurre después de la muerte? Lo primero que ocurre después de la muerte es que nos encontramos con Dios. Y delante de Dios solo se puede estar de dos maneras, vestido o desnudo. Delante de Dios solo se puede estar de dos maneras, vestido o desnudo. Cuando la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 20 sobre el juicio del trono blanco, cuando dice que los libros fueron abiertos, ¿no? Dice, vi un trono blanco ya que estaba sentado en él, del cual huyeron el cielo y la tierra, y no se encontró un lugar para que se escondiesen. Dice que los libros fueron abiertos, que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en esos libros. Es un juicio, ¿no? Contra las naciones. ¿Ustedes cómo piensan que estarán esas personas delante de Dios? ¿Vestidas o desnudas? ¿Vestidas o desnudas? Desnudas. Eclesiastés dice, como salí del vientre de mi madre desnudo, así me voy. No, en el ataúd vamos con traje, ¿no? Pero tu alma está desnuda delante de Dios. Por eso es necesario que nosotros seamos vestidos. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La valoración de Dios. ¿Cómo vienes a mi presencia? ¿O con vestiduras blancas, las cuales ha provisto el Señor Jesucristo? ¿O vienes desnudo, con la vergüenza del pecado? Pablo lo dice así en 2 de Corintios 5, versículo 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, hablando del cuerpo regenerado. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Ven? Revestidos de la habitación celestial significa que nuestro cuerpo tiene que ser regenerado y revestido. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Miren qué curioso, dice, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¿Qué significa esto? Que tu alma va a estar desnuda delante de Dios. Y en el juicio del trono blanco, todas las personas que no hayan recibido a Cristo, ¿cómo se encontrarán? Desnudas delante de Dios.
Pero vuelvo a preguntar, ¿qué significa la desnudez? La desnudez significa mostrarnos tal y como somos. Hebreos 4:13 habla así, ¿no? Bueno, 4:12 dice que la escritura es como una espada, ¿no?, de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser, ¿no?, que discierne las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13 dice, porque no hay nada oculto ni encubierto, no hay ninguna cosa creada que no sea desnuda y manifiesta a los ojos de aquel a que tenemos que dar cuenta. La desnudez representa lo que somos en realidad. Mire, no hay una cosa tan incómoda, bueno, hay dos cosas muy incómodas. Primero, la desnudez física. ¿Entienden esto? ¿Hay algún voluntario para desnudarse? Ni aunque alguno tenga un cuerpo bonito, les dará vergüenza. Por eso todos nosotros tapamos nuestros cuerpos. ¿Sí? Porque el desnudarnos nos muestra tal y como somos. Por eso tratamos de tapar eso que somos realmente. ¿Cómo? Bueno, las mujeres es un rollo. Me alegro de no ser mujer. Si fuese mujer tendría que tapar arrugas, tendría que tapar ojeras, puntos negros, puntos blancos. La chapa, la pintura. Luego algunas hermanas, las mujeres, ¿no?, se ponen sujetador con relleno para parecer que hay más de lo que hay. Luego otras por abajo también, ¿no? Nos pasamos el tiempo intentando disimular lo que realmente somos. Hay algunas personas que cambian totalmente. Tú los puedes ver arreglados, alineados, pero si los ves por la noche, parece totalmente otra persona. La incomodidad de la desnudez es nuestra incomodidad. Pero eso es una. La otra es nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestro yo real. Yo creo que aquí todos, cuando digo todos, mayoría, generalizo, todos en cierta manera no solo vestimos nuestro cuerpo intentando tapar lo que realmente tenemos debajo, sino que también espiritualmente venimos vestidos. ¿Cómo? Bueno, sonrisa, ¿no?, afecto, disimulando a veces incluso cosas ocultas que están en nuestro corazón, viniendo realmente en nuestra alma en pésimas condiciones, pero como venimos a la iglesia, pues parece que venimos con otra actitud. Pero luego de lunes a sábado, en nuestro día a día se manifiestan otras cosas. ¿Saben qué debería ser lo correcto? Que como somos los domingos, en el tiempo del servicio dominical, deberíamos ser de lunes a domingo. El problema es que no lo somos. ¿Saben por qué? Porque no nos vestimos de Cristo. Hoy seguro que sí se han vestido de Cristo. ¿Por qué? Porque sabían que venían a la iglesia, veníamos a la congregación, venimos al culto, como le quieras llamar. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Cantaremos alabanzas, predicaremos la palabra de Dios, compartiremos juntos, tanto exposición de la palabra como la comida de las hermanas. Tendremos un tiempo agradable, en armonía, donde la conversación y el centro de la conversación será el Señor. Pero el lunes, pues ya no. El lunes vamos al trabajo, con los jefes, con los encargados, o con lo que sea, con la familia, con el mundo, las luchas, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Si entendemos todas esas cosas. Pero el problema es que tú en tu casa no te has vestido como el domingo, no te has vestido de Cristo. Por eso hay que aprender a vestirse de Cristo. Recordemos, no seamos como el mundo será desnudado, serán mostrados tal y como son. Tal y como son. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a mostrarse aquí tal y como son?
No me refiero físicamente, sino tal y como son por dentro. Su personalidad. ¿Hay algún voluntario que quiera abrir hoy aquí su corazón y decir, yo soy una persona arrogante, pero lo camuflo con humildad, falsa humildad? Yo soy una persona llena de complejos, pero lo disfrazo de seguridad. Yo soy una persona antipática, pero me lo trago algunas veces y saco mi mejor sonrisa. ¿Habría alguien dispuesto a hacer eso? ¿A quitarse la máscara y mostrarse tal y como él es? ¿A que no? Intentamos dejarlo en lo profundo, intentamos guardarlo, porque ya tenemos más días para sacarlo, cuando nadie nos ve. Sobre todo cuando no nos ven los hermanos de la iglesia, o cuando no nos ve el pastor, o cuando no nos ve nadie que nos conozca verdaderamente. Afortunadamente el Señor va a cambiar nuestros corazones. Afortunadamente el Señor va a cambiar cada parte más recóndita de nuestra vida, o debe cambiar. Y como estaba intentando explicarles, todo eso depende de lo que ha ocurrido en tu alma, en tu corazón, en el interior. Has tenido que conocer a Cristo para poder vestirte de Él. Tú no te puedes vestir de Cristo si tú no le conoces a Él. Y si tú en tu vida no te llenas de Cristo y no vives en Cristo, cuando tú mueras, tú no podrás estar con Cristo. Es muy fácil de entender. O te vistes de Cristo y vives en Cristo, o cuando tú mueras no estarás con Cristo. Por eso no importa que estemos reunidos aquí escuchando la palabra. Lo que importa es lo que tengamos verdaderamente dentro de nuestro corazón. Y lo que tengamos dentro de nuestro corazón, tarde o temprano, sale. ¿Por qué? Porque está dentro. No se le puede poner vallas al campo. Y no se puede tapar el sol con un dedo, aunque algunos lo intenten. No podemos engañar a Dios. Por eso debemos vivir vestidos de Cristo. ¿Saben lo que aprendimos la semana pasada durante el seminario y sobre todo el domingo? Es que todo eso lo podemos hacer solo por una manera, a través de la fe. La fe es algo muy valioso. La fe es algo que no nos cuesta. ¿Por qué? Dice Pablo en Efesios 2 que la fe, ¿qué es? Un don de Dios, ¿no? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia sois salvos. La fe es como un manto de justicia. Miren, el Señor nos encuentra desnudos. Y no solamente desnudos, sino como dice Isaías en el capítulo 1, nuestro cuerpo lleno de hinchazón, de podrida llaga, corrompidos totalmente. El Señor, ¿qué hace? Nos lava, nos limpia, nos purifica, pero no nos deja desnudos, sino que Él nos envuelve con su manto de justicia. ¿Se acuerdan lo que representaba el Cordero? Ese Cordero con el cual Jehová Dios vistió al hombre, les hizo hizo túnicas de pieles y los vistió. Ese manto de justicia que representaba el Cordero que había dado su vida, es Cristo Jesús. Cristo, a través de su muerte, nos ha dado una vestidura que es su justicia. Igual que el pecado de Adán se nos fue imputado por descendencia, también la justicia de Dios nos es imputada, ¿cómo? Por Cristo Jesús. Pablo habla mucho de esto en Romanos, ¿no? Sobre todo Romanos capítulo 1, versículo 17. Mas el justo por la fe vivirá. El versículo 16 y 17 es el Evangelio expuesto. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para el judío, sí, primeramente, pero también para el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero no sé si se han dado cuenta que ese versículo sacado de Habacuc, capítulo 2, 4, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. ¿En qué lugares? Mas el justo por la fe vivirá. Romanos, capítulo 1, versículo 17, ya se lo he dicho. En el otro lugar aparece en Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Mas el justo por la fe vivirá. Pero también aparece en Hebreos. ¿Han visto la meditación del viernes? Despertaré al alba.
¿Cuál es? ¿Hebreos? Vale, no se lo digo. Venga, 10:38. Mas el justo por la fe vivirá. Pero en esos tres versículos que son iguales, el justo por la fe vivirá, el justo vivirá por la fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Recuerden, es un pasaje sacado del Antiguo Testamento, pero que nos enseña la realidad de nuevo. ¿Cuál es? Que el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17, mas el justo por la fe vivirá, pone el énfasis en la fe. ¿Cuál es la manera en la que Dios salva las almas? ¿Obras de justicia? No, fe. El justo por la fe vivirá. Gálatas pone el énfasis en el justo, en la justicia. Porque por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? ¿El que hace obras buenas? ¿El que cumple toda la palabra de Dios? Sabemos que toda la palabra de Dios no se puede cumplir. Entonces, ¿quién es el justo? El justo es aquel que a través de la fe tendrá vida, vivirá. Pero es que en Hebreos, capítulo 10, versículo 38, mas el justo vivirá por la fe vivirá. ¿Dónde pone el énfasis? Vivirá. Hablando de la vida cristiana, nosotros debemos vivir porque tenemos una fe que es en Cristo, la cual nos hace justos delante de Dios. Entonces memorícense ese pasaje. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivirá el justo? Por la fe. Nosotros tenemos que vivir por fe y para fe. Miren, Dios no hace una obra de regeneración. Dios nos hace renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Han sido regenerados? ¿Han sido renacidos? ¿Ahora son una nueva criatura? ¿Y qué haría Dios? ¿Qué hará Dios ahora? Piensen en ustedes, madres. El primer momento cuando dieron a luz a sus hijos, a sus hijas, ¿qué hicieron después? Enséñamelo. Vestirlo. Lo primero que hacen, lo tapan. ¿Saben por qué? ¿Has visto el bebé cuando nace? ¿Cómo nace? ¿Con chándal? ¿Ropa buena? Nace temblando. ¿Tú te imaginas estar a 36 grados centígrados ahí calentito, flotando en el líquido amniótico? O sea, tú estás literalmente flotando a 37 grados y te mueven y te cantan y te llevan. Es como estar en un jacuzzi andante. Y de buenas a primeras te comprimen el cerebro y alguien te estira de la cabeza y te quieren sacar y tú no quieres y te tiran y te arrancan. Y pasas de estar a 36 grados a pasar a estar a 20 grados, desnudo, todo empapado, temblando, no entiendes nada, te cortan por ahí, tienes que empezar a respirar porque todo entraba por un tubo que tú no sabías de dónde venía, pero venía todo por ahí. Por eso lo primero que hacen con los bebés es taparlos. Los lavan, les quitan el líquido ese, o la sangre, lo que sea, y lo tapan. ¿Qué hará Dios con nosotros cuando somos renacidos? Él nos cubre, nos tapa con el manto de la justicia. Ahora esa vestidura que no debemos cambiar como nosotros cambiamos de pijamas y de ropa, sino que esa es la única que tenemos para toda la vida. Esa es la fe que Dios nos da para que vivamos a través de ella y cada día nos parezcamos más a Cristo. Soy una nueva criatura. El bebé, o sea, el niño cuando viene a este mundo, nosotros ya no volveremos a comer por el tubo umbilical, ya no volveremos a echar nuestros heces y lo que sobran por el tubo, porque por ahí entra todo y salía todo, ¿verdad? Por ahí el bebé respira, por ahí el bebé come, por ahí el bebé hace todo. Ya no. Ahora cada cosa en su cosa. Ahora comemos con la boca, no comemos con la oreja. ¿Sí? Respiramos por la nariz. Ha cambiado todo. Es como otra criatura. Antes estábamos dependientes de la madre dentro de la barriga, ahora estamos dependientes de la familia.
ahora estamos dependientes espiritualmente de la familia de la iglesia. Por eso el Señor nos deja en este lugar tan precioso, donde cada uno de nosotros entiende de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y que no podemos vivir en la misma vida que antes. Ahora somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora somos una nueva hechura. Una nueva hechura significa que somos otra cosa totalmente diferente. Ese es el tema. ¿Han recibido la salvación? Sí, han sido justificados, según la Escritura. Ya no hay condenación para ustedes. Dios ya no va a derramar su ira, pues Dios derramó su amor. Y donde Dios derrama su amor, ya no puede derramar su ira. Bueno, ahora continuará con otra obra. Primero obra de justicia, de justificación. Ahora vendrá otra obra. ¿Cuál? La de la santificación. La de que cada día habrá un proceso, un crecimiento. Nosotros vemos los bebés y en una semana cambian, ¿no? Empieza a salir más pelo, empiezan a perder ese color verdoso para parecerse más a un niño, ¿no? Ya tienen más colorcito, van echando ya mofletitos, cosas así, ¿no? Lo vemos viendo más niños, más... El primer día da miedo cogerlo, parece que se va a escapar como un pez. No sabemos cómo coger al bebé, pero ya cuando va siendo más grandecito ya lo cogemos y ya cuando tiene un año, 6 meses, o sea, 6 meses, un año, ya... Pero va creciendo, hay vida en él. No es un muñeco que no crece. El cristiano no somos muñecos. Los cristianos somos seres vivos espiritualmente que tienen que ir creciendo, madurando. Miren, ahí, qué hermosura, ¿no? Así es. Gracias a Dios, que hará un proceso en nosotros. Mire, porque dice Filipenses que el que ha comenzado en vosotros la buena obra significa la salvación de nuestras almas, ¿qué hará? Os perfeccionará. El que ha comenzado la buena obra no os va a dejar así, sino que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el tiempo postrero. Es decir, nuestra nueva vida comienza con un hecho de justicia, Cristo, su muerte, y ahora continúa Cristo en nosotros, transformando nuestra vida de día en día, y gracia sobre gracia. Ese es el proceso de la santificación. Por eso, si han recibido la salvación hace poco, tienen que tener paciencia. Ustedes no pueden cambiar de un día para otro. Un bebé no puede ser adulto de un día para otro. Pero tampoco se puede quedar impasivo, es decir, no hacer nada. Porque tenemos que ir cambiando cosas en nuestra vida. Antes estábamos desnudos, ahora estamos revestidos de la justicia de Dios. Ahora tenemos que vestirnos de Cristo. ¿Pero qué ocurre? Bueno, lo va a decir Pablo aquí, Romanos capítulo 13. Lo tenemos ahí el texto de hoy, ¿verdad? Versículo 11. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí dice que la salvación está más cerca, es que la tenemos que lograr. No, hay que entender bien el proceso de la salvación. Otro día explicaré acerca de los 3 grados de la salvación o 3 etapas de la salvación. Normalmente es el tema que continúa el seminario bíblico, pero hemos predicado muchas veces eso, aunque les voy a dar una pincelada. ¿Qué son los 3 grados de salvación o 3 etapas de la salvación? Bueno, pues no que la salvación venga en 3 momentos o en 3 etapas, sino que para lograr la salvación plena pasamos por 3 procesos. En primer lugar, justificación. Romanos capítulo 5. Siendo justificados, así, ¿no? Somos justificados. ¿Cómo? Por la justicia de Cristo. Cristo es el justo que nos imputa su justicia a través de su muerte. Nosotros creemos en Él y su justicia nos es imputada. ¿Vale? Eso es en un momento. ¿Cuándo? Cuando Dios toca tu corazón, cuando Dios abre tu corazón, cuando la palabra de Dios penetra en tu corazón y tú crees que Jesucristo es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso se llama justificación. Eso se llama recibir la salvación. Eso se llama aceptar el perdón de Dios. Todos tus pecados son perdonados. Eso se llama ser hijo de Dios. Pero ahí, ¿Dios nos salva de qué?
de la condenación. Dios nos salva de su ira. Entonces, esa es una parte de la salvación. ¿Somos salvos de qué? De la condena del pecado. ¿Pero qué ocurre? Que seguimos viviendo en este cuerpo. ¿Y qué ocurre con este cuerpo? Este cuerpo viene dañado por naturaleza y yo voy a cometer pecados hasta el último día de mi vida. ¿O no? Sí. Es que si tú piensas que tú recibes la salvación y ya jamás cometerás pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Eso dice Primera de Juan, en el capítulo 1. El que dice que no tiene pecado, ¿qué hace? Se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Cometeremos pecado durante toda nuestra vida. Entonces no pasa nada. Sí que pasa. Que sabemos que eso no tiene que estar ahí. Eso no tiene que estar ahí. Pero estará. Nuestro trabajo, nuestra tarea es vestirnos de Cristo para que eso esté menos ahí. Porque por culpa de eso tuvo que venir Cristo. La santificación nos ayuda a que cada día seamos más parecidos a Cristo. Por eso, la justificación es en un momento, tú recibes, pero la santificación dura toda tu vida. En un proceso en el que cada día tú tienes o debes tener menos pecados. ¿O no? Sí, pastor, claro que sí, sí. En una vida natural, en una vida normal, ¿saben qué ocurre? Que tú cada vez tienes más pecados. ¿O no? Sí, así es. En una vida natural, las personas cada vez tienen más pecados. ¿Por qué? Porque pecan más. No es que, es que se experimentan en pecar. Por fuera se nota menos, pero por dentro, se saben todas. ¿No? Por eso los ancianos, cuando iban a apedrear a esa mujer, fueron los primeros en tirar las piedras al suelo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Desde los más ancianos comenzaron a tirar sus piedras al suelo, acusados por su conciencia, porque sabían que tenían no pocos, sino muchos pecados. Los jóvenes fueron los últimos en tirar las piedras. ¿Por qué? Porque a pesar de tener pocos pecados, ellos creían que tenían pocos, pero también consideraron en su conciencia que también eran dignos de ser apedreados. Por eso no apedrearon a aquella mujer que fue cogida en el adulterio. Si nosotros por naturaleza cada día cometeríamos más pecados, ahora por naturaleza, en Cristo, cada día debemos cometer menos pecados. Es totalmente inverso. Por eso, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué versículo más hermoso, ¿no? La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El amanecer va a más día, no a más noche. El atardecer va a más noche. El amanecer va a más día. Aquí dice 11, esto es, conociendo los tiempos, que ya es hora de levantarnos del sueño, que ya la noche se acaba, que cristiano, que despiertes, que Cristo viene pronto, que hay que levantarnos del sueño, dormilón, perezoso, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Estamos en un proceso de santificación en la que el Señor nos salva ¿de qué? Si en la justificación nos salva de la condena, en la santificación, ¿qué nos salva? De la culpa, del pecado. Y en la santificación nos salvará, el tercer proceso de santificación nos salvará de la presencia del pecado, porque todavía en la santificación está presente el pecado, tal vez en pequeñas dosis o en gran dosis. Pero en la santificación Dios por fin quitará la presencia del pecado. En la santificación, ¿de qué nos salva? De eso, del influjo, del poder del pecado, de la influencia del pecado. Primero nos salva de la culpa, o sea, de la condena. Después nos salva de la influencia. Cada día el pecado debe influir menos en nosotros porque nuestra luz va en aumento. Y llegará un tiempo cuando pasemos la muerte que el Señor nos quitará la presencia del pecado de nuestro ser. Deseando estoy que llegue ese día. Para que, como dice Pablo, esto débil sea transformado.
Cada uno de nosotros debemos desear ese anhelo. ¿Han entendido bien? Justificación, santificación, glorificación. Justificación nos libra de la culpa, de la condena del pecado. Santificación, ¿de qué nos libra? De la influencia, del influjo del pecado. Glorificación, ¿de qué nos libra? De la presencia del pecado. Por eso la salvación que hemos recibido, hemos entendido ya el perdón de pecados. ¿Cuándo se manifestará totalmente? Cuando seamos transformados en cuerpo de gloria. ¿Somos salvos ahora? Sí. ¿Tenemos vida eterna ahora? Sí. Pero todavía no está manifiesto, no ha sido manifestado totalmente. La salvación se manifestará completamente cuando Dios transforme este cuerpo de humillación en cuerpo de gloria. Por eso la salvación no son 3 momentos, la salvación es en un momento, pero la salvación se representa en 3 etapas: justificación, santificación y la glorificación. ¿Vale? Dicho esto, y entendiendo, como dice el versículo 11, que hay que levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación. Cuando creímos, el Señor cada día está más cerca. Versículo 12, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Muy sencillo. ¿Quieres vestirte de Cristo? Primero tienes que desnudarte de otras cosas. Si tú quieres vestirte de Cristo, como cuando tú te vistes al trabajo, te tienes que quitar lo que ya llevas puesto. ¿Y qué es eso de lo que hay que desnudarse? Pues muy fácil. De todo lo que no conviene en nuestras vidas nuevas. En una vida nueva hay cosas que no lucen bonitas. ¿Entienden, hermanos? Es igual que si tú te pones un vestido nuevo, ¿sí? Te pones un vestido nuevo, pero tú luego te pones adornos rotos. ¿Se imaginan? Tú vas con un vestido muy bonito, pero luego tú llevas unas gafas de sol que una tiene cristal y el otro no. ¿Qué ocurrirá? Que la gente te va a mirar no el vestido, porque vas a ir haciendo el ridículo con un buen vestido, de unas gafas de sol de Dolce & Gabbana, pero una lleva cristal y la otra no. ¿A que sí? ¿Entienden? Es muy fácil, un ejemplo muy tonto, pero que sirve. Tú no puedes llevar cosas que no queden bien con las vestiduras de Cristo. ¿Y qué cosas son esas? Vamos a un pasaje que vamos en Colosenses capítulo 3. Y buscamos en nuestras Biblias. Colosenses capítulo 3. Miren. Colosenses capítulo 3. Desde el versículo 5 hasta el 14, os voy a leer rápidamente, Colosenses 3. Aquí Pablo está haciendo nuevamente así una comparación, la vida antigua con la vida nueva, lo que era yo antes y lo que debo ser yo ahora. Porque antes estaba muerto en delitos y pecados, ahora estoy vivo. Antes era una vieja criatura influenciado por la corriente de este mundo, debido a que yo soy hijo de Adán, pero ahora en Cristo, el postrer Adán, espíritu vivificante, debo ser algo nuevo, totalmente diferente. Dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 3. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren, hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. Hay algunos que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Eso cómo se llama? Hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, en el pasado, cuando vivíais en ellas. Versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,
Y revestidos, vueltos a vestir del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ven, estamos en una renovación de algo nuevo. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, nuevamente esta expresión, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14, leemos juntos. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, porque es el vínculo perfecto. Romanos capítulo 13, no lo hemos leído hoy. Si se acuerdan, la última vez que estudiamos Romanos capítulo 13, el último estudio, aprendimos del sometimiento, ¿no? Someteos a la autoridad, a las autoridades establecidas por Dios, o sea, establecidas porque las ha establecido Dios. Y recordamos que nuestra vida es someternos. Las esposas se tienen que someter a los maridos. Los hijos se tienen que someter a los padres. Los cristianos se tienen que someter a los pastores. ¿Sí? Y todos nosotros nos tenemos que someter a Dios. Y todos unidos someternos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios. El pasaje que vendría después, versículo 8 de Romanos 13 en adelante, nos habla del amor. Del amor. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque en el amor se cumple toda la ley. Y aquí Pablo está diciendo que el amor es el vínculo perfecto. Versículo 14 os vuelvo a leer. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué nos tenemos que quitar? Pablo lo ha dicho claramente. Las cosas terrenales. Hay que hacerlas morir. La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, que no nos mintamos los unos a los otros, que tenemos que quitar, versículo 8, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Que ¿es mucho o poco lo que hay que quitar? Es mucho. Hay mucho que quitar, hay mucho que limpiar, hay mucho que tirar, porque por un lado dice, haced morir, y por otro lado dice, dejad también vosotros estas cosas. Por un lado tienes que matar a tu pecado, o tu pecado te va a matar a ti. Y luego tienes que dejar muchas cosas, porque en la nueva vida no puedes llevar cosas de la vieja vida. Es fácil de comprender. En una nueva vida, en Cristo, yo no puedo llevar el equipaje de la vieja vida en Satanás. No tienen nada que ver. ¿Qué compañerismo hay la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo hay con Belial? Nosotros no tenemos compañerismo con Satanás. No podemos ir a predicar el evangelio a una discoteca. Algunos piensan eso, ¿no? Vamos a la discoteca y allí hacemos una campaña evangelística. No. Allí lo que vas a hacer va a ser beber alcohol y bailar. Claro que sí. El evangelio tiene que ser predicado en el contexto adecuado. Tú no eres Jesucristo. Tú no eres Jesucristo. Aquí Pablo viene a hacer énfasis en esto. Ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas, todo eso lo tienes que quitar de tu vida. No te queda bonito. No queda bonito eso en los cristianos. Dice Efesios capítulo 4, os leo, versículo 22 al 24. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es una idea idéntica a la que hace Pablo con los colosenses. Tienes que quitar para poner. Que no puedes venir con el pijama debajo. Que tienes que quitarte cosas para poder ponerte otras. Que no puedes poner un remiendo
de tela nuevo en trapo viejo. Que no puedes llenar odres de vino viejo con vino nuevo. Que las cosas viejas pertenecen al pasado y que las nuevas pertenecen a lo nuevo, al futuro. Cristo dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces el cristiano verdadero que acepta a Cristo sabe que tiene que cambiar totalmente. Mira, tienes que cambiar tus gustos musicales, tienes que cambiar tus gustos de vestido, de vestimenta, tienes que cambiar tu léxico, tienes que cambiar tu forma de hablar, tienes que cambiar tu forma de andar, tienes que cambiar tu forma de todo. ¿Entienden a lo que se refiere eso? Pablo dice, eso hay que despojarse de todo eso. ¿Saben por qué? Porque si no te despojas de todo, siempre habrá algo que te recuerde al viejo hombre, que te entre la añoranza, la morriña, la melancolía, y tengas tendencias de poner un pie en la vieja vida y el otro pie en la nueva. ¿Y tú sabes cómo se llama eso? Cojear. Algunos cojean en la vida cristiana, ¿saben por qué? Porque tienen un pie en el antiguo hombre y otro pie en el nuevo. Una manera andan como el viejo hombre y otra manera andan como el nuevo. Pero no coordinan los pasos. Porque el viejo hombre ama lo del viejo hombre. ¿Qué ama? Ama la música mundana, ama las amistades mundanas, ama la comida mundana. O sea, la comida mundana me refiero a lo que en el mundo se consume. Pero el nuevo hombre camina diferente, porque camina en Cristo. Le gusta la alabanza. ¿Sí? Le gusta la comunión entre hermanos. ¿Sí? Le gusta leer la palabra. Ama la lectura de la Biblia. Pero tú podrías leer, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Te puedes leer, estás leyendo un libro cristiano, por ejemplo, Jesucristo más que un carpintero, y a la vez estás leyendo el Código Da Vinci. ¿Los han leído? Yo he leído el Código Da Vinci y no tiene nada que ver con una lectura cristiana, porque el Código Da Vinci habla, aunque sabemos que es una novela, nos enseña que Jesucristo, pues que tuvo una mujer, o sea, que se casó con María Magdalena, tuvieron un hijo y esa es la simiente, ¿no? Bueno, una historia que solo un escritor podía maquinar en su cabeza. Pero tú no puedes leer esas dos clases de lecturas, porque estás con un pie en el mundo. Es que es una novela muy buena. Sí, muy vendida hace algunos años. Pero no puedes compaginarla con una lectura cristiana. No puedes estar leyendo la palabra de Dios, o un libro que tengo un caso muy bueno, que es El caso de la creación, de D. Strobel. El caso de la creación nos habla de las evidencias arqueológicas, científicas, médicas, de la creación de Dios. Y por otro lado no puedes estar leyendo el libro de Darwin, del origen de las especies, porque van en contra. ¿O no? Claro, es así. Tú no puedes estar escuchando música de los Latin Grammy y al rato te pones las mejores alabanzas cristianas del 2023. ¿Por qué? Porque son totalmente diferentes. Una que dice, no hace falta que les diga las letras de la música, ¿no? Sí. No tiene nada que ver. Pero si las digieres igual, hay un problema. Por eso Pablo dice, tenéis que dejar, tenéis que despojar, tienes que tirar, tienes que hacer morir. Hay gente que no le gusta tirar nada, ¿no? Yo tengo ropa, ¿no? Que no tiro. Camisas que no me valen, ni me van a valer. Pero por si acaso adelgazo, pues me las dejo. Y yo sé que no me las voy a poner. Y las guardo. Menos mal que tiene que llegar mi esposa alguna vez y hacer su limpieza. ¡Uah! Porque si yo no las tiro. Hay cosas que a veces no hay que tenerlas ahí, hay que dejarlas tirar. Entonces me animo a que día tras día tiremos más cosas de nuestra antigua naturaleza. ¿Saben por qué? Porque ellas vienen detrás de nosotros. Como esa exnovia o como el exnovio. ¿Te acuerdas? Pero cuando tú rompes.
Rompes con todo. Tú no puedes tener con tu esposa y decir, cariño, ¿te importa que llame a mi ex? ¿Qué te va a decir? ¿Y tú para qué vas a llamar a tu ex? No, a ver qué tal está. ¿Y a ti qué te importa cómo está? Estará mejor sin ti. No puede ser así, no podemos acudir al viejo hombre, porque el viejo hombre, en cuanto le miremos, lo que va a hacer es guiñarnos el ojo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando íbamos y hacíamos y íbamos? Ahora, aburrido. Cuidado con el viejo hombre, dice que está viciado, acostumbrado. El mundo está acostumbrado, el viejo hombre está acostumbrado, por eso hay que desacostumbrarse. Cuando tú quieres cambiar algo en tu vida, ¿sabes qué tienes que hacer? Esto no lo digo yo, esto lo dicen los psicólogos y esa gente que supuestamente sabe. Tienes que cambiar cosas, ¿no? Tienes que cambiar tus rutinas. Cuando quieres quitarte algo, tabaco, alcohol, droga, tienes que cambiar. Tienes que irte a otro lugar. Una vida nueva. Porque si tú sigues en el mismo lugar, la gente misma te va a recordar eso. Eso es así. Tú tienes que dejar las cosas y no volver. Siempre hay algo que nos relaciona con una cosa y con otra. Yo antes, en mi antigua naturaleza, yo fumaba y yo bebía. Yo no era fumador empedernido, no se piensen. Tampoco era un alcohólico. Bebía poco, fumaba poco. Automáticamente dejé de beber, dejé de fumar. Vino una cosa con la otra. ¿Y eso por qué? ¿Porque tengo fuerza de voluntad o porque...? No, porque Cristo me enseñó que eso no me hacía falta. No quedaba bien en mi vida. Que el tabaco daña mi cuerpo y mi cuerpo le pertenece al Señor. Que el alcohol me puede nublar la vista y hacer cosas que no convienen. El alcohol me va a llevar a decir cosas que no quiero decir. Y a comportarme como no me debo comportar, y va a ser dueño de mí. Por eso yo quiero estar sobrio, no ebrio. Tengo que tener el control, y eso lo hace el Espíritu de Dios, el cual me ha dado dominio propio. Me controlo, yo digo, no, tú no entras en mi vida, y punto. ¿Por qué? Porque no me queda bien. No queda, como un chándal no queda con zapato. ¿No? ¿Alguien se pone chándal y zapato? No. No, porque va ridículo. Un chándal y unos zapatos de vestir, pues fatal. Pega lo mismo que Michael Jackson con unos calcetines blancos y zapatos negros. Horrible la vista. Hay cosas que no pegan. Se lo digo ya de paso para que no se lo pongan. Calcetín blanco no puede ir con zapato negro, jamás. Eso es solo uno, Michael Jackson, y ya murió. No queda, cosas viejas no quedan bien en la nueva criatura. Hay que despojar. Miren, por último, volvemos al texto de hoy. Porque si despojamos, hay que aprender a tirar cosas. Tiren cosas de su vida. Tiren lo que no valga, lo que no representa al Señor, tíralo. Porque si lo dejas, eso es un peso. Y en Hebreos 12, cuando nos habla de cómo debemos vivir, dice que nos tenemos que despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera de la fe. Tú no puedes correr la carrera de la fe cargados de cosas del mundo. No vas a correr bien. Y peor si vas con un pie en el mundo y con otro pie en Cristo. Vas a ir cojeando, va a parecer un pato. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 12 y 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Bueno, desechamos las obras de las tinieblas. ¿Qué son las obras de las tinieblas? Lo hemos leído, ¿no? La ira, el orgullo, las malicias, las maldades, todo eso. Por ejemplo, Gálatas, capítulo 5, nos hablan del fruto del Espíritu. Pero antes del fruto del Espíritu nos dice que manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Por lujuria, fornicación. Sí que son siempre las mismas. La palabra de Dios parece un loro repitiendo lo mismo, pero es que debemos entender la lujuria, la malicia, la lascivia, la fornicación, el adulterio, los hurtos, los robos, la borrachera, la orgía. Es que los hombres somos tan básicos que es que siempre es lo mismo. Y la Biblia tiene que insistir siempre en lo mismo, que esto no es así correcto, que es esto otro.
Entonces, hay que destirar las obras de las tinieblas. Dice, desechemos, pues, desechemos es como si tú cuando tiras la basura. Desechas, ¿no? Nadie guarda bolsas de basura en casa. Tú las bolsas de basura las desechas. Pues Pablo dice, eso como es basura, desecha la obra de la tiniebla y vístete las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? En Efesios capítulo 6 aparece la armadura de Dios. Y Pablo dice ahí en Efesios 6, vestíos de toda la armadura de Dios. Y habla de la armadura de un romano. Recuerden, Pablo está escribiendo la carta y seguro que tiene ahí a los romanos todo el día custodiándole y ve todos los artilugios que llevan, toda la vestimenta del soldado, y cada una la está comparando con una cosa. Efesios capítulo 6. Tienes que vestirte de esto, porque si no estás perdido. En primer lugar, porque hay una guerra, y a la guerra no puedes ir vestido de domingo. El soldado se viste como un soldado. Cuando vas a dormir te pones el pijama. Efesios 6. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, otra vez, vestíos. Hay que vestirse. Esto no viene de serie. De serie viene la desnudez. Y el Señor nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Empieza Pablo a describir una armadura, un soldado romano de la época de Pablo. Y dice, vuestros lomos tienen que estar ceñidos con la verdad. El soldado romano se ponía un cinturón porque debajo de todos los romanos que llevaban una túnica. Y saben que las túnicas son anchas. Y las túnicas se dejaban sueltas cuando estabas en casa, como cuando llegamos tú y yo en casa nos ponemos el pijama para estar cómodos, o la bata. Pues aquí dice, te tienes que ceñir el lomo con la verdad, es decir, te tiene que rodear y te tiene que sujetar, te tiene que preparar la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios no podemos dudar de ella. Si tú dudas de la palabra de Dios, es que yo creo que esto, es que yo creo que Génesis, es que yo... Entonces estás dudando de Dios. No crees en tu corazón que toda la palabra es inspirada por Dios. Firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? La coraza era lo que cubría el pecho. Una coraza, ¿no? Normalmente de metal, que cubría las partes más débiles que tenemos, las partes internas. El corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, todo eso está ahí dentro. Y tiene que protegerse porque es muy débil, es muy sensible. Y tenemos que ponernos la coraza. Si a ti te dan en una mano, tienes la otra. Pero si a ti te atraviesan el pecho, date por muerto. Por eso dice que hay que ponerse la coraza. ¿Y cuál es esa coraza? La justicia. No la mía, sino la justicia de Dios. Siendo justificados pues por la fe. Tienes que estar seguro que lo que hay dentro de ti, tu alma, está protegido con la justicia de Dios. Nadie te puede arrebatar la salvación. Versículo 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados romanos llevaban en las zapatillas, en su calzado, unas tachuelas para sujetarse bien en el suelo, en el asfalto, en lo que sea. Por eso peleaban también en la batalla. Los demás llevaban chancletas o llevaban mal calzado y en el campo de batalla, con barro, con sangre, con todo eso, se resbalaban. Un mal resbalar, ¿y qué ocurre? Muerto. Y los soldados romanos, con su calzado, con esas tachuelas, sus pies estaban firmes. De igual manera, el cristiano tiene que tener firmeza en sus pies para predicar el Evangelio de la paz.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? El escudo dice que es la fe. Esa es tu fe. Hay dos clases de fe, ¿no? La fe de Dios, para que tú creas, y luego la fe que tú tienes. Por eso hay gente que dice, es que estoy mal de fe. Oh, es que estoy muy bien de fe. Digamos, es el nivel en el cual está tu nivel de adoración a Dios, tu nivel de confianza en Dios y tu nivel de paciencia en esa esperanza. Si tú tienes un escudo pequeño, ¿qué ocurrirá? Protección pequeña. Si tú tienes un grande escudo, los soldados romanos tenían dos clases de escudo. El que es grande, rectangular, de 1,30 m, que utilizaban en las legiones para protegerse totalmente, lo ponían así. Y los que estaban en medio de la legión lo ponían arriba. Y eran como un rectángulo totalmente protegido. Tiraban flechas y daban en los escudos que había por arriba. Y si tiraban piedras o hacían correr cosas por el suelo, como bolas de paja llenas, encendidas de fuego, los que estaban delante las protegían. Era un escudo grande. Pero luego en el cuerpo a cuerpo no podías ir con ese escudo porque pesaba casi 50 kilos. Tenías que coger el otro escudo, el redondo, para pelear el cuerpo a cuerpo y defenderte de la espada. Pues tú tienes que preparar tu fe, ese escudo. Cuanto más grande es tu fe, tú puedes resistir los ataques del diablo. Sigue diciendo Pablo. El escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, refiriéndose a las flechas que él nos envía. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación el yelmo era el casco que protegía la cabeza. Si pierdes la cabeza, pierdes la vida. Qué curioso que dice que el yelmo de la salvación cubre la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra salvación también tiene que estar en nuestra mente. Nunca debemos olvidar que Cristo nos salvó. Nunca debemos olvidar que Él me rescató de los muertos. No puedo olvidar que yo tengo vida en Cristo Jesús. No puedo olvidar que soy hijo de Dios, ni aquí ni en ningún lugar. Recuerda siempre quién eres. Y luego por último dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es una espada que tú tienes que utilizar como tal. Un soldado que no sabe utilizar su espada es un soldado muerto. Por eso los soldados utilizaban también dos tipos de espadas. En primer lugar, una espada de madera que usaban entre ellos. No iban a luchar con espadas de verdad. Se podían matar unos a otros, ¿no? Por eso usaban espadas de madera. Practicaban. Así. Para la hora de la verdad, con tu espada de verdad, tú supieses los movimientos y estuvieses preparado. Y si esta es tu espada, yo podía preguntar, ¿qué tal la dominas? ¿Qué tal la dominas? ¿Qué tal el esgrima? Si viene Satanás a tentarte, ¿qué le vas a decir? Por eso la memorización de los versículos es tan importante. Por eso que aprendas la Biblia es importante. No, el pastor es el que tiene que saber la Biblia. No. Todos nosotros tenemos que saber la Biblia. Porque cuando venga a atacarte Satanás, tú sabrás qué decirle. Recuerda, Satanás tentó a Jesucristo con la palabra de Dios. Escrito está. Y Cristo le respondió, escrito está. Solo a tu Dios adorarás. No tentarás a tu Dios, a Él adorarás. Satanás nos va a atacar y a veces Satanás nos ataca con la palabra de Dios. Eva, con que Dios os ha dicho. ¿Sabes que Satanás sabe más Biblia que tú y que yo? Satanás se conoce la Biblia de pe a pa, de Génesis a Apocalipsis. Satanás la conoce muy bien. Y él la utiliza muy bien contra los cristianos y contra el mundo. Para que no crean a la verdad, al mundo. Y a nosotros, para que el pecado no nos parezca tan grave y para engañarnos y que no seamos útiles al Señor. Cuando tú faltas en consideración la gravedad del pecado, tú le estás haciendo un favor a Satanás y te estás volviendo un soldado que no milita, un soldado que no está en la batalla, un soldado que no entiende nada y se piensa que está en tiempo de paz y que está en la reserva. Dios quiere que nos vistamos las armaduras de Dios para defendernos, porque estamos en una guerra. Por último, si vamos a Romanos capítulo 13,
Dice Pablo, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Si se han dado cuenta, viene un bloque de 3. O sea, son 6, pero es un bloque de 3. ¿Están conmigo, no? Versículo 13, Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente. Tenemos que andar de día, sin miedo, sin vergüenza. No en glotonerías y borracheras, un bloque. Glotonería y borrachera significa lo que bebes y lo que comes. Representa los deleites de este mundo. No en lujurias y lascivias. ¿Qué es lujuria? Lujuria, la palabra griega es koite. Coite. ¿Saben de qué viene esta palabra? Nuestra palabra. Coito. ¿No? Coite, coito. Es lecho conyugal. Pero aquí lo que se refiere es una relación sexual ilícita. Es echarte a dormir con quien no debes. Eso es la lujuria. Dormir con quien no debes dormir. Y luego dice lascivia. Lascivia, la palabra griega es aselgeia. Y significa no tener control o exceso. Entonces, si la unimos la lujuria con la lascivia, ¿qué tenemos? Gente que se acuesta sin control con quien quiere. Es lo que hay en el mundo ahora, ¿no? La gente duerme con quien quiere. Con quien quiere, cuando quiere, como quieren y las veces que quiere. Pues nosotros no podemos andar así en lujurias y en lascivias. No podemos andar durmiendo sin control. Durmiendo con quien sea. No. Y luego dice, en contiendas y envidias. Esto es lo que proviene del orgullo humano. Porque ¿de dónde vienen los pleitos? Dice Pablo a los de Corinto. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las envidias? ¿De dónde vienen vuestras peleas? De vuestro orgullo. De vuestra envidia. No hay nada peor que el pecado de la envidia. El pecado de la envidia no le hace bien a nadie, ni al que la tiene ni al que la sufre. Contienda, envidia. Entonces es muy claro, tenemos que quitar. Andemos como de día, honestamente, no en tu barriga y en lo que comes y en lo que bebes. No debes andar mirando los deseos sexuales y no debes andar con orgullo ni con vanidad de este mundo. Por último dice el versículo 14, vestíos de Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Miren, hermanos, necesitamos cambiar totalmente nuestra manera de vivir. Está el tiempo, dice aquí, conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos. De verdad, Cristo siempre llama la atención a esta urgencia. Pablo a los Efesios también les dice, no, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso significa que hay gente que está durmiendo en la vida espiritual y no despiertan porque piensan que todavía no es la hora. Pero ya va pasada la hora, el día se acerca, Jesucristo viene, despiértate. Porque imagínate que el Señor viene y te halle pegando a tus consiervos, peleando en tonterías. Hay que prepararse, hay que despojarse de muchas cosas. ¿Quieres una vida cristiana verdadera que te dé gozo? Sí, despójate de lo que no conviene. Vístete de Cristo y experimenta en tu día a día el placer de vencer. Porque Pablo lo dijo en Romanos 8, que somos más que vencedores. En cambio, hay días que nos acostamos literalmente como perdedores y que nos postramos en oración. Ya ha vuelto a caer, Señor. Esto. Llegamos a Jesucristo cargados de pecados. Tenemos que confesar, no porque no estén perdonados, sino porque necesitamos quitarlos de nuestra vida. Pero es que resulta que al día siguiente vuelve la mula al trigo. Porque no nos vestimos de Cristo. Vístete de Cristo. ¿Y sabes qué descubrirás? Que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Vístete de Cristo y saborea las mieles del triunfo. No te vistas de Él y cada día te irás a la cama con un cierto sabor agridulce. Sí, eres salvo,
pero no estás experimentando la gracia de la salvación. No estás experimentando el poder de Cristo en ti o en mí. ¿Entienden, hermanos, lo fácil que es? Experimentar la vida cristiana, la salvación, la victoria, todo eso depende de si tú a primera hora de la mañana, después de quitarte las legañas y después de desayunar, vístete de Cristo. ¿Cómo? Primero hinca tu rodilla. No, en la cama no oren en la cama, por favor. Porque si tú oras tumbado, ¿qué estás haciendo? Es como si viene, no sé, el rey de España o el presidente de Estados Unidos a tu casa y tú estás acostado. Pasa, Biden, pasa. ¿Qué quieres? Así. Y te pones a hablar con él tumbado. Ah, sí. No, estás hablando con Dios. Tú no puedes hablar con Dios en la cama. Porque aunque es una conversación espiritual, Dios tiene en cuenta tu postura terrenal. Por eso, la oración de Daniel, ¿cómo era? Daniel llegaría a casa reventado, como tú y como yo. ¿O no? Sí, porque Daniel llevaba todo el imperio de Babilonia. Pero dice que él abría las ventanas y se arrodillaba. No decía, hoy vengo maldado, Señor, hoy voy a orar acostado. Ay, te doy gracias, Jehová. No. Él llegaba y postraba su rodilla. Antes de ir a ningún lado, postra tu rodilla, cárgate la pila, habla con Dios, vístete de Cristo. Y sobre todo, coge la palabra de Dios. Léete el proverbio del día. Léete el proverbio del día, porque los proverbios no decimos por casualidad. Hay que leer un proverbio cada día. Es que lo decimos porque los proverbios son enseñanzas prácticas para un mundo de hoy. Llénate de sabiduría. Vístete de sabiduría. Vístete de Cristo. Y entonces todo cambiará. Si has orado como Dios manda y si has leído la palabra de Dios como Dios manda, tú saldrás vestido con una coraza, con un yelmo, con un escudo. Vamos, que Satanás ni se va a acercar. Ya te lo digo yo. Es como si tú fueses por la calle con dos gorilas de 2 metros 80, de 2 metros por 1,80. ¿Tú te imaginas que tú vas caminando por la calle con 2 guardaespaldas? ¿Quién se te va a acercar a decir nada? ¿Nadie? Pues si tú oras, si tú aprendes la palabra, si tú te vistes de Cristo, Satanás no se acercará a ti. Eso sí, si sales desnudo, sin vestirte de Cristo, ocurrirá todo lo contrario. Cuando sales desnudo por la calle, te llamarás la atención. Todos te mirarán. Ay, ven. El mundo querrá abusar de ti, porque estarás desnudo. Entonces, por favor, vistámonos de Cristo. ¿Vale? ¿Nos vestimos de Cristo? Sí. Vale. No solo el domingo. Todos los días hay que vestirse de Cristo. Vamos a terminar y orar. Padre Santo, te damos gracias. Porque si no fuese por tu palabra, nosotros no podríamos aprender, Señor, cómo podemos vivir correctamente la vida cristiana. Algunos de nosotros somos niños, otros son bebés, otros son poco más adultos. Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Tú sabes lo que nos falta a cada uno de nosotros. Unos más fe, otros menos fe, unos más sabiduría, otros menos sabiduría. Pero desde el primero al último que estamos aquí, Señor, necesitamos vestirnos de ti. Cada uno de nosotros necesitamos día tras día vestirnos de Cristo. Ayuda, Señor, a que lo hagamos con sabiduría. Ayúdanos, Señor, para que lo hagamos honestamente, correctamente. Que no nos pongamos los viejos harapos, los viejos trapos guardados de nuestro viejo hombre. Él debería estar muerto, sepultado, enterrado. Mas todavía no es el tiempo. Pero ayúdanos, Señor, a que lo guardemos donde debe estar, en el armario. Si es posible, cerrado con llave. Que no acudamos a ponernos esos trapos sucios de inmundicia. Que no tengamos pena o melancolía de lo que éramos antes, Señor. Que no nos riamos de nuestro viejo hombre, de sus trampas y sus pecados, sino que ayúdanos a vestirnos de nuevo. Sobre todo,
con ese manto de justicia que el Señor Jesucristo nos dio con su preciosa sangre, y que podamos vivir una vida digna del Evangelio al cual pertenecemos. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de esta iglesia, para que cada alma que pertenece a Cristo se vista de Él. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.